El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse implica el sacrificio que Jesucristo hizo. El Rey del universo, el Creador del cielo y de la tierra, el gobernante supremo, vino a este planeta Tierra y se humanó. Vivió como un siervo entre nosotros. Sufrió oprobio, se sacrificó en nuestro favor. No es extraño entonces que nosotros debamos expresar hacia Él un temor reverente. Temer a Dios no implica tenerle miedo o tenerle pavor. Implica un temor de admiración. Es el sentido de reverencia absoluta hacia Él. Es el asombro que debe tener la raza humana ante tan magna manifestación de su amor, de su humildad, que lo lleva a sacrificarse por una raza caída. Es el temor reverente ante la expectación de un ser santo, en contraste con nosotros, pecadores, depravados y degradados por el pecado. Es un reconocimiento del contraste entre nuestra debilidad y su poder. Nosotros somos débiles, falibles, y Él, un ser todopoderoso e infalible. Temer a Dios también implica el temor a pasar por alto todas las bondades que el Creador tiene para con la raza humana, y descuidar su palabra, descuidar nuestro deber hacia Él. A eso debemos temerle. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 introduce diciendo: temed a Dios. El primer ángel dice que clamó a gran voz, diciendo: temed a Dios. Y la frase que sigue es: darle gloria. La expresión darle gloria a Dios impregna todas las escrituras. En el mensaje del Sermón del Monte, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorificar a Dios implica que nuestra conducta debe ser tal que Dios se sienta glorificado. En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo relacionó el comer, el beber o cualquier otra cosa con darle la gloria a Dios. En 1 Corintios 6:20 también Pablo mencionaba que el cuidado del cuerpo y el abstenerse de ciertas cosas como la fornicación y otros asuntos que dañan el cuerpo era una forma de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y en Juan 15:8 el mismo Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que nosotros podemos dar gloria a Dios en el contexto en el que vivimos. Podemos glorificar a Dios en medio de los hombres, pero también podemos glorificar a Dios en el plano espiritual. Recordemos que vivimos en medio de un gran conflicto, y un claro ejemplo de cómo glorificamos a Dios en el mundo espiritual lo encontramos registrado en el libro de Job. Job era un ser humano que vivió sobre esta tierra, pero era un ser humano que agradó a Dios en su forma de vivir. La Biblia presenta el caso de Job y dice que un día vinieron a reunirse los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Y Dios se alegraba por la conducta de Job, y le dice: ¿no has visto allá en la tierra a mi siervo Job, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? El desenlace de la historia la gran mayoría de nosotros lo conocemos, y Dios fue glorificado en la vida de Job. Y a pesar de que el enemigo intentó por todos los medios de difamar las buenas acciones de Job, al final Dios termina diciendo que Job obró rectamente. Por otro lado, las escrituras muestran que la idolatría y el desvío de los mandamientos de Dios no glorifica a Dios, sino que al contrario profana su nombre. Continuamente Dios hacía advertencias a los hijos de Israel en contra de la idolatría y decía: no adorarán ídolos, no ofrecerán sacrificios a los dioses, no pasarán a sus hijos por fuego, porque de esta manera profanarán el nombre de Dios. Y es que cuando nos desviamos de los mandatos de Dios, cuando no hacemos caso a sus instrucciones, pues estamos profanando su nombre, y en vez de glorificarle, le estamos avergonzando en medio de este gran conflicto. La expresión dar gloria a Dios también es una expresión que se utilizaba en los momentos del juicio. Era un llamado a aceptar la responsabilidad por sus acciones y reconocer su culpabilidad en el juicio. En la historia de Acán, la expresión de Josué: Acán, da gloria a Dios y confiesa tu pecado, implicaba que Acán reconociera
que el juicio que se estaba haciendo era un juicio justo y que la sentencia que se iba a dar era una sentencia justa por el pecado que se había cometido. Así que dar gloria a Dios también implica admitir que el juicio de Dios es un juicio justo y equitativo. En Apocalipsis 19, 1 y 2 hay un canto en el cual se alaba a Dios porque sus juicios son justos. Y esta es la tónica de toda la Biblia, alabar a Dios por sus justos juicios. ¿Qué pasaría si no existiese un juicio? Y quizá este es el anhelo de muchos que cometen crímenes atroces. Algunos se hacen a la idea de la inexistencia de Dios simplemente porque temen algún día enfrentar el juicio de ese mismo Dios. Y quizá para callar sus conciencias, para calmar la sensación de que no debemos rendirle cuentas a nadie, entonces prefieren adoptar la teoría de que Dios no existe y que a nadie debemos darle cuentas. Sin embargo, por otro lado, aquellos que han sufrido opresión y que han sufrido injusticias en la vida anhelan el juicio de Dios. Mientras que los victimarios no anhelan, sino que rechazan o tratan de rehuir el juicio, las víctimas anhelan un juicio. Pero la Biblia menciona que el juicio vendrá. Apocalipsis 22:12 dice que el Señor vendrá y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. En el Salmo 9, los versículos 7 y 8, expresa el salmista que Dios juzgará al mundo con justicia. Y 2 de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están reservados para el día del juicio. Y es que este es el mensaje central del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Por eso sale diciendo con gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Temer a Dios es reverenciar al Señor, reconocer su poder, reconocer su santidad y reconocer que solo en Él tenemos esperanza. Y debemos darle gloria con nuestras acciones, sirviéndole a Él con amor y en obediencia, pero también reconociendo que sus juicios son justos y verdaderos. Pero, ¿qué significa que la hora de su juicio ha llegado? Le invito para que no se pierda el próximo video donde trataremos este tema.